Buen día a todos los presentes. Por secretaría se va a pasar lista a efectos de constatar el quórum. Acevedo Caja, Achite, Almirón, Barrios, Duartes, Franco La Provita, Laguna, Ibáñez, Lovera, Meca, Mestres, Miranda Gallino, Mosquera, Nieves, Ojeda María Florencia, Ojeda Duarte, Torres, Vallejos Alfredo, Vallejos Sofía. Señor Presidente, se encuentran presentes 16 señores concejales, incluida la presidencia. Con la presencia de 16 señores concejales, incluida la presidencia y con quórum reglamentario, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria del año 2023. Invito a los concejales Franco La Provita a izar el pabellón nacional, Gauna a izar el pabellón de la provincia y al concejal Ibáñez a izar el pabellón de la ciudad. Por prosecretaría se hará lectura al orden del día. Notas oficiales. Expediente número 77S-2023. Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, escribana Marta Rachmanto. Elevada versión taquigráfica de la segunda sesión ordinaria de fecha 16 de marzo del 2023 para su tratamiento. A consideración del cuerpo, aprobado. Notas particulares. Expediente número 420C-2023, Colegio Público de Abogados. Solicita aprobación del plano por vía de excepción, uso de suelo. Se gira a las comisiones de Obras y Legislación. Expediente número 03F-2023, Foro de Organizaciones Vecinales. Solicita la regularización dominial y urbanización del barrio La Tosquera. Se gira a Secretaría. Ordenanzas. Expediente número 336C-2023, concejales Ojeda Duarte Cecilia y Vallejos Sofía. Crea la delegación municipal del barrio Laguna Soto en la jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. El expediente se gira a las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación. Expediente número 407C-2023, concejal Barrios Yanandú, reduce la edad para licencia profesional de conducir de choferes del sistema privado de transporte. Modifica artículo 11 y 27 del Código Municipal de Tránsito. Se gira a las comisiones de Seguridad y Legislación. Expediente número 417C-2023, concejal Meca Melisa Valeria. Establece la prohibición de estacionar todo tipo de vehículos durante las 24 horas sobre la avenida Chacabuco entre avenida Armenia y calle Felipe Cabral. Se gira a las comisiones de Obras y Legislación. Expediente número 418C-2023, concejales Gauna Gabriela y Nieves Fabián. Deroga ordenanza número 5470. Haciendo una aclaración que el proyecto se refiere a la ordenanza 5740 y no a la 5470, como se consignó erróneamente. El expediente
a la Comisión de Legislación. Expediente número 419-2023. Concejales Ojeda Duarte Cecilia y Vallejo Sofía. Impone el nombre de doctora María Teresa Martín Civeta a la Sala de Atención Primaria de la Salud en calle Erizario Roldán, entre calles 482 y 484. Se gira a la Comisión de Cultura. Resoluciones. Expediente número 13B-2023. Bloque Frente de Todos. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre la obra de construcción del Museo de Arte Contemporáneo a construirse en la ex sucursal del Banco de Corrientes. A consideración del cuerpo. Aprobado. Expediente número 414-C-2023. Concejal Franco La Provita Mercedes. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por el municipio y la empresa Lusa sobre el accidente ocurrido en ruta provincial número 5, donde falleciera una persona. A consideración del cuerpo. Aprobado. Expediente número 415-C-2023. Concejal Franco La Provita Mercedes. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio económico año 2022. Tiene la palabra la concejal Franco La Provita. Buenos días, señor presidente. Una vez más, leo este pedido de informe, ya que este Consejo Deliberante, hasta el día de la fecha, no ha tenido un solo informe de la ejecución presupuestaria, ni siquiera del 2022, cuando por la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 46, inciso 13, me permito leer, dice expresamente: presentar mensualmente al Honorable Consejo Deliberante las cuentas de la Administración. Y en el mismo sentido, el inciso 19 del mismo artículo, publicar mensualmente la ejecución del presupuesto aprobado o vigente y el estado de cuenta de la Tesorería Municipal. Hasta el día de la fecha no hemos recibido un solo informe, cuando el Ejecutivo Municipal, a través del área de finanzas, debería presentarnos mensualmente un informe de la ejecución del dinero de los contribuyentes, qué se hace con ellos en este municipio, qué obras se realizan, a qué se destina, por ejemplo, para la alimentación de los niños del CDI, cuánta plata se destina, por ejemplo, para la atención de los SAP, de los centros de salud. Ni hablar de la compra, de las compras de bienes de uso. Por ejemplo, una que va a pasar ahora nomás en esta sesión, de la compra de vehículos, de 10 camionetas. Nos enteramos porque hemos exigido el año pasado que la compra de vehículos al menos pase por este honorable Consejo Deliberante para ser aprobado, para saber al menos el parque automotor que vamos adquiriendo. Pero la realidad es que ninguno de los concejales de este recinto tenemos a ciencia clara en qué se destina la plata que ingresa, ni tampoco tenemos en claro el monto exacto de coparticipación mensual, ni aquellos acuerdos nacionales o provinciales en los cuales se invierten en la ciudad de Corrientes mediante obras de infraestructura. Un ejemplo claro, la Costanera; otro ejemplo claro, la Plaza La Cruz. A menos que solicitemos informes y estemos presionando para que se nos informe, cuando eso debería suceder de manera
mensual recibir esos informes a este honorable consejo. Distinto, por ejemplo, cómo se maneja el Consejo Deliberante, el cual periódicamente hace sus rendiciones presupuestarias de cómo está ejecutando el presupuesto aprobado el año anterior. Es lo que debería suceder, es lo que debería ser habitual. Y vuelvo a reiterar, señor presidente, no es la primera vez que presento el pedido de informe para que simplemente se cumpla con lo que está establecido en la Carta Orgánica Municipal. Es deber del funcionario público cumplir con las ordenanzas y cumplir con lo que está en la Carta Orgánica Municipal y no estar todo el tiempo solicitando informes de acciones que el Ejecutivo Municipal debería realizarlas periódicamente. Lo único que trae aparejado esta falta de presentación de la ejecución presupuestaria de cómo se está gastando la plata de los vecinos son sospechas de la falta de transparencia en los gastos de este Ejecutivo Municipal. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora concejal. A consideración del cuerpo, aprobado. Expediente número 416-C-2023. Concejal Duartes María Magdalena solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el cumplimiento de la ordenanza 7320 Sistema Privado de Transporte de Pasajeros. Tiene la palabra la concejal Magdalena Duartes. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo encuentro un gran contraste entre el discurso de una ciudad moderna, que está en vías de modernizarse, una ciudad amigable, y la realidad de cómo se viaja en esta ciudad. Sobre todo para quienes no tienen movilidad propia y tienen que recurrir o al sistema público de transporte de pasajeros o al sistema privado de transporte de pasajeros, como se denomina hoy en día a todos los que prestan servicio a través de los tradicionales taxis y remises, como de la nueva categoría que se reglamentó a partir de esta ordenanza, incluyendo a los servicios prestados por plataformas digitales, electrónicas. Digo esto porque acá quiero resaltar que, por lo menos dentro de lo que son los poderes municipales, este poder, tengo entendido y creo y reconozco el gran trabajo que se hizo desde la legislación en abrir el debate, en traer a los representantes de distintos sectores para dar respuesta a un reclamo que venían teniendo acerca del funcionamiento de Uber de manera irregular, sin estar habilitado, y destaco el trabajo que hicieron los señores concejales que presentaron el proyecto de regularización y el debate que se hizo, que fue muy enriquecedor, y una ordenanza que tiene pocas comparaciones en el país. Creo que una ordenanza que puede incluso sentar las bases para que se aplique en otras partes del país. Ahora, todo ese trabajo realizado cae en saco roto cuando la otra parte que tiene que realizar su trabajo no lo hace. Y me estoy refiriendo a los organismos de control, a la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Transporte, que no está controlando absolutamente nada acerca del cumplimiento de esta ordenanza. Es evidente que no hay ningún tipo de control acerca ni de los remises, ni de los taxis, ni de los Uber que circulan en nuestra ciudad. Cada vez se nota más el deterioro en estas unidades. Y lo digo yo como usuaria de estos servicios, que me subo a automóviles que son carretas, básicamente. Entonces pienso, ¿dónde está la autoridad de aplicación que tendría que estar controlando que esas unidades estén con la habilitación municipal correspondiente, que esos vehículos estén con la verificación técnica correspondiente, que cumplan con toda esa lista de requisitos que se estableció en una ordenanza, para que sobre todo esos reclamos que hacían remiseros y taxistas de que iba a haber una desigualdad en las condiciones de trabajo
se iba a dar, bueno, no se está cumpliendo, no estamos cumpliendo con nuestra palabra de que a partir de esta ordenanza se iba a regularizar o se iba a terminar con estos tipos de problemas. No es un problema solamente de los Uber, también pasa con los remises, también pasa con el servicio de taxi. Sumado esto a las condiciones en las que se viaja en el transporte público, realmente no estamos considerando lo difícil que se está haciendo trasladarse en esta ciudad. La semana pasada presenté un proyecto aprobado para pedir que se normalice la situación en una línea de colectivo. Y a partir de ahí, muchísimos vecinos se me acercaron planteándome el mismo problema en otras unidades. No me voy a detener mucho en eso porque el proyecto que presento no tiene que ver con el transporte público de pasajeros, pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presentando reclamos también de los vecinos que se quejan del mal funcionamiento del transporte público en nuestra ciudad. Este proyecto tiene que ver con el sistema privado de transporte de pasajeros y solicito al Departamento Ejecutivo conocer si esta ordenanza está reglamentada. Estamos ya promediando marzo, iniciando el mes de abril, ya debería haber una reglamentación, ya deberían haberse puesto en marcha los dispositivos de control establecidos en la ordenanza, como el registro de conductores, el registro de vehículos, el libro de quejas, en donde los usuarios pueden precisamente establecer el mal funcionamiento de estos servicios para poder ir controlando, para sobre todo resguardar la seguridad de los vecinos. ¿A dónde se está? ¿Qué servicios se están prestando? ¿Qué calidad de servicios se está dando? Y sobre todo si están cumpliendo con el requisito de tener todos los papeles al día. Yo repito, señor presidente, esta es una situación que se repite mucho, en donde veo que desde el Consejo Deliberante se avanza la legislación, se abren los debates, se actualiza o moderniza muchísimas ordenanzas, pero si el Departamento Ejecutivo, los funcionarios del Departamento Ejecutivo no van a hacer su trabajo, entonces estamos legislando letra muerta directamente. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señora concejal. A consideración del cuerpo del proyecto de resolución queda aprobado. Que conste que ha ingresado la concejala Acevedo Cafa. Comunicaciones. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo pautado en la ley parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de comunicación. Ponemos a consideración del cuerpo el tratamiento en conjunto de los proyectos de comunicación. Queda aprobado el tratamiento en conjunto. Para que se pongan a consideración los proyectos de comunicación en conjunto, señor presidente. Ponemos a consideración del cuerpo los proyectos de comunicación en conjunto. Quedan aprobados. Declaraciones. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, señor presidente. Para que se ponga, voy a solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de declaración con excepción de que se encuentra en el punto 9. A consideración del cuerpo los proyectos de declaración con excepción del contenido en el punto 9. Aprobado el tratamiento conjunto. Para que se pongan a consideración los proyectos de declaración en conjunto, señor presidente, con excepción del punto 9. Ponemos a consideración del cuerpo los proyectos de declaración con excepción del contenido en el punto 9. Quedan aprobados. Expediente número 78S-2023. Señores concejales. Rechazar la medida compulsiva, abusiva e irrazonable del Gobierno Nacional de especificar los bonos en dólares de tenencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, instrumentada a través de los decretos de necesidad y urgencia número 163 y 164 de marzo del 2023. Tiene la palabra el concejal Barrios. Sí, presidente. En primer lugar, conforme lo acordado en la obra parlamentaria, desistimos in voce del artículo 2 para evitar confusiones y saber que la aprobación de qué proyecto estamos mocionando, presidente. Solicito que por prosecretaría se lea el penúltimo párrafo de los considerandos y el artículo primero del proyecto.
visto y considerando que en definitiva la especificación compulsiva de los bonos en dólares de tenencia actual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES desprotege a nuestros jubilados actuales, crea más incertidumbre a quienes en algún momento se jubilarán. Se trata de una medida desesperada e improvisada, fundada en la supuesta solución a problemas de corto plazo. Insolventa la garantía de pago de la deuda millonaria que ANSES mantiene con el IPS de la provincia. Y peor aún, constituye un abuso de poder la instrumentación de tamaña irracionalidad a través de 2 decretos de necesidad y urgencia en momentos en los que el Congreso desarrolla sus sesiones ordinarias. Artículo 1. Rechaza la medida compulsiva, abusiva e irrazonable del Gobierno Nacional de especificar los bonos en dólares de tenencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, instrumentada a través de los decretos de necesidad y urgencia número 163 y 164 de marzo del corriente año. Presidente, este proyecto lo presentamos junto con los concejales Héctor Torres, Sofía Vallejos y Cecilia Ojeda Duarte. Como se ha leído por secretaría, rechazamos la especificación compulsiva adoptada a través de DNU el 163 y 164 de bonos en dólares de la reserva del patrimonio de los jubilados. Hay reparos que son formales y reparos que son materiales, y repito lo dicho en la labor parlamentaria, presidente: todo lo que afecta a los vecinos de la ciudad es materia de este Consejo Deliberante, y los jubilados y pensionados son vecinos de la ciudad y son un sector muy frágil y muy desprotegido de esta ciudad. En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que se utilice el instrumento de decreto de necesidad y urgencia en pleno desarrollo de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En una cuestión que es tan importante para los jubilados y pensionados nacionales y también para los provinciales, como lo explicaré más adelante. Se ha venido abusando de esta instrumentación, presidente, conculcando la protección constitucional que tienen nuestros jubilados y pensionados a partir del artículo 14 bis, y conculcando también porque la bicameral creada por ley en los términos del artículo 99, inciso 3, y los incisos 12 y 13 del artículo 100 de la Constitución Nacional, desde noviembre del año pasado no se reúnen. Y por lo tanto este es uno de los más de 31 DNU que duermen el sueño de los inocentes en una bicameral que no se reúne nunca. Entonces básicamente hay un procedimiento gravísimo cuando se trata de la plata de nuestros jubilados y pensionados, a través del cual el presidente de la República se subroga facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la Nación, emitiendo DNU que nunca se trata en la bicameral, y como bien me comentaba recién el concejal Nieves, luego pasan a ser aprobados en forma fija. Esa es la vía más rápida, más fácil que tiene el Gobierno Nacional para salir de su propia interna oficialista y para saltar los números que le faltan en diputados de la Nación y en el Senado de la Nación. Y peor aún, presidente, como estamos en plenas sesiones ordinarias y tratándose de la reserva de la plata de los jubilados, es notoria la consumación por parte de todos los que firmaron esos decretos 163 y 164 del delito de abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal, que tengo entendido ha sido denunciado ante la justicia por vía penal y también a través de amparo presentado por un grupo encabezado por Graciela Ocampo. Estoy absolutamente convencido de que estos dos de DNU no van a pasar el camino de la justicia, no van a ser de ejecución. El ministro de Economía abrió el paraguas y
se está jugando a la ruleta con la plata de los jubilados. Y Diego Bocio tiene mucho que ver en esto, presidente, porque durante su gestión, del total del fondo de garantía, que era un 10%, en el 2009 él lo llevó al 45%. Es decir, él logró que los bonos en dólares representen casi la mitad de todos los activos del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES. Y esta es una medida, como decimos en el proyecto que presentamos junto a los coautores del proyecto, es un proyecto cortoplacista. Es para pagar el déficit, presidente. Se empieza a terminar el relato, porque durante 2 décadas escuchamos, presidente, que el campo era una cartera de oligarcas cuyos intereses eran contrarios a los intereses de la nación, y resulta que el Ministerio de Economía, cuando deja de percibir 22.000 millones de dólares por la sequía del campo, en vez de achicar el Estado, en vez de eliminar ministerios que están de valor, presidente, porque tenemos 21 ministerios de nación, con cifras pantagruélicas, recurre a la plata de los jubilados. Y se ha dicho, porque hubo todo un operativo de prensa, cuando economistas de alto fuste, los opositores, e incluso algunos que están en las filas oficialistas del actual gobierno, salen a criticar la medida, se hizo todo un operativo de prensa. Se dijo que el canje de bonos en dólares a bonos en pesos iba a significar 2.000 millones de dólares más para la nación. También se dijo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está destinado a gasto corriente alguno, es una reserva. Vean, el FGS tiene en bonos globales, esto es bonos en dólares pagadero de ley extranjera, y bonales, bonos en dólares pagaderos de ley argentina, unos 11.800 millones de dólares. A precio de mercado hoy vale un poco más de 3.500 millones. Lo que hará el gobierno nacional es los jubilados, porque el FGS no hay ni el director de la CEN ni el presidente de la República de los jubilados, porque el FGS se formó con la plata de los jubilados que vino de la unificación de la FJP con el sistema público de reparto en el 2008. Se ha dicho que no, estos fondos no están destinados a gasto corriente. Y sin embargo, en la explicación que hace el Ministerio de Economía, señala que del producido de las operaciones, el 70% se destinará a que el fondo tenga tenencia de bonos en pesos y el 30% para gastos corrientes. El 30% para gastos corrientes. Y esta es una estafa al jubilado. Y le voy a explicar la estafa, presidente. Porque otra de las cosas que ha dicho el Ministerio de Economía es que esos 2.000 millones de dólares más que le dan graciosamente al fondo de garantía se debe a que toman al momento del canje el valor técnico, el valor nominal y no el valor de mercado. Esto es, los 11.800 millones de dólares toman por 11.800 millones de dólares. Lo que pasa, presidente, es que cuando los bonos se venden al valor del mercado. Entonces, técnicamente lo que hará el Ministerio de Economía es imprimir billetes por 11.800 millones de dólares que tienen respaldo solamente en 3.500 millones de dólares. Esto es una emisión de respaldo de más del 65%, casi el 70%. Yo insisto, presidente, esto afecta no solamente a los jubilados nacionales, pensionados nacionales, sino también a los jubilados provinciales. El gobernador de la provincia hace un buen tiempo viene reclamando a ANSES que le pague la deuda millonaria que mantiene con el IPS.
tocamos la capacidad de respuesta que la ANSES tendrá al momento de pagar al IPS, donde cobran nuestros jubilados y pensionados provinciales. Estamos asistiendo, presidente, al fin del relato. Relato que termina mal, pero el relato que le aseguro que no nos va a hacer entender que cambiando dólares por peso es una medida beneficiosa para los jubilados y pensionados nacionales y provinciales de la ciudad. Me gustaría invitarle a esos funcionarios que hagan lo mismo, que cambien los dólares que tienen por peso, a ver si en forma voluntaria lo hacen. Que se levante, presidente, la voz de este consejo. Que sepa el país que el honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes está absolutamente en contra y rechaza la medida arbitraria, ilegítima, inconstitucional, abusiva de obligar a la ANSES a cambiar los bonos en dólares, nuestros jubilados y pensionados nacionales, a bonos en pesos. Gracias, presidente. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la concejal Magdalena Duartes. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a aclarar, ¿no? Antes de empezar, que yo no soy economista, como bien saben mis pares, soy una simple profesora de historia. Los que redactaron el proyecto tampoco son economistas porque no hay especificaciones técnicas, simplemente suposiciones acerca de cuáles van a ser las consecuencias de esta medida. Y como soy profesora de historia, mi trabajo básicamente consiste en por ahí ver lo que pasó, analizar las cosas que pasaron efectivamente, y analizar datos y en base a esos datos, por ahí tener una mayor visión acerca de determinadas decisiones políticas tomadas en otros momentos del país, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esta preocupación sobre vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, me pongo a investigar el pasado reciente de nuestro país, que parece que a algunos dirigentes políticos se les borró de su memoria de manera bastante selectiva. Y entonces pienso, ¿no? ¿Qué pasó durante la administración del expresidente Mauricio Macri? Esto fue lo que pasó. En un 70% se redujo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 70%. ¿Sí? En 4 años en los que administraron este fondo, lo mismo que hoy se rasgan las vestiduras por una supuesta y futura pérdida de este fondo. Digo supuesta y futura porque, como bien lo dice acá en el proyecto, cuando está lleno de suposiciones, no hay una certeza de que esto produzca un detrimento, pero que para eso el ministro de Economía solicitó a economistas de la UBA. Uno es funcionario radical, que también formó parte de la cartera económica durante el gobierno del ministro, del presidente Macri, y entre otros destacadas figuras del radicalismo, para que analicen la posibilidad de que esta pérdida del fondo se produzca, y lo que establece el ministro es que si estas observaciones realizadas, si bien no son vinculantes, porque hay que decirlo también, se retiraría el fondo del ANSES de esta medida de especificación. Y también dice y señala, yo comparto, señor presidente, coincido con el concejal preopinante, de que las medidas económicas tan importantes deben ser discutidas en el Congreso Nacional. Y celebro, le felicito por tener esa preocupación de que se discuta en el Congreso Nacional, como no hubo oportunidad de discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque esas medidas cortoplacistas, esa coyuntura a la que hace referencia de manera tan solapada, es más
siento orgullosa de, por lo menos, de establecer y de cada vez que hay una medida con la que no estoy de acuerdo, de pertenecer a un sector político que lo hice. Porque tranquila, es muy fácil hoy, ¿no?, desde la oposición, decir todo lo que se tenía que hacer y cuando fueron gobierno no haber habido ni una sola voz de disidencia dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Nadie cuestionaba nada, nadie cuestionó que el acuerdo con el fondo no se discutiera en el Congreso Nacional. Sinceramente, señor presidente, por eso vamos a rechazar el proyecto. No porque, como seguramente van a querer plantearlo, no estamos a favor de nuestros jubilados y de nuestros pensionados ni preocupados por ello, sino porque en mi caso particular no les creo esta repentina preocupación. No existió esta preocupación cuando reprimieron a jubilados, cuando le tiraron gas pimienta en la cara a jubilados durante la presidencia del expresidente Macri. Cuando se vació al 70% el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se empezó a recuperar recién cuando empezó esta actual gestión. En el primer año ya se había recuperado un 20% de ese fondo y hoy ya lleva más del 60% de recuperación, 62%, como bien me señala acá el concejal Mosquera, 62% de recuperación de lo que habían dejado del despilfarro que hicieron en esos 4 años que gobernaron. Entonces, y voy a aclarar otra cosa, coincido, esas son medidas que se tienen que tomar. Funcionarios que fueron partícipes de las decisiones económicas durante el gobierno de Macri, como uno de estos 3 analistas de la UBA que va a emitir opinión acerca de esta medida, no deberían ser los que tomen este tipo de decisiones, debería ser el Congreso. Estoy de acuerdo con eso. Sí, las medidas económicas se tienen que discutir en el Congreso, como se tendría que haber discutido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, como lo digo siempre, hay que tener coherencia, hay que tener una línea de coherencia en el discurso y en el pensamiento. Hoy venir y plantear encima suposiciones sobre una medida de la cual no se conocen todavía las consecuencias, teniendo los datos del pasado, me parece que no es una medida consciente sobre un pasado sobre el cual no hay una autocrítica, no hay una reflexión acerca, porque a ver, Juntos por el Cambio ya gobernó este país, tuvieron la oportunidad de demostrar todo eso que hoy reclaman, de poder concretar las políticas económicas que mejoraran la vida de la población. Eso no sucedió. Entonces, por esa razón, porque desconfío y sobre todo no creo en el espíritu del proyecto, señor presidente, que voy a emocionar el rechazo. Gracias, señora concejal. ¿Hay más? Concejal Mosquera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto, me emocionó la concejal. Nosotros rechazamos. Y no es por no estar preocupados, como bien plantea el concejal Barrios, por el fondo de sustentabilidad del acceso, de garantía y sustentabilidad del acceso. Estamos preocupados, fuertemente preocupados, pero no justamente por esta medida del gobierno que está planteando el gobierno hacer ahora. Y para eso hay que, como bien comentó, voy a ampliar un poquito los detalles de la historia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Arranca en noviembre del 2008 con 24.000
millones de dólares. ¿De qué manera se disolvieron las AFJP y pasa a ser, a través de este fondo, administrado por el ANSES? Los fondos que antes se administraban a través de las distintas AFJP por un sistema que era privado, completamente privado. Y de esta manera se armó este fondo de garantía que no hace, es un fondo de garantía, no hace al pago de los jubilados, porque el sistema es de reparto, no sale del fondo de garantía. En realidad esta herramienta, que es de garantía para los jubilados, pero no para resolverte el día a día del pago de sus jubilaciones, es una herramienta que sirve para resolver a los jubilados y buscar resolver a los jubilados que crezca la economía argentina. Es un fondo que se usa y que se ha usado para tener una base, para poder generar inversiones sin depender permanentemente del financiamiento extranjero y foráneo, y tener una fuente de financiamiento y de recursos propios. No está mal el financiamiento extranjero, no es que no queremos financiamiento extranjero. Lo que pasa es que si lo único que tenemos es financiamiento extranjero, estamos atados a las decisiones de afuera. Entonces es una búsqueda de tener una política económica autónoma. Durante las gestiones, como se dice, del kirchnerismo, hasta finales del 2015, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad creció hasta con una tendencia de 66.000 millones de dólares, un 179%. Durante, como bien dijo la concejal Duarte, a finales del 2019, a noviembre del 2019, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad apenas superaba 35.000 millones de dólares. A enero de este año estaba en 56.000 millones, un 60%, arriba de lo que dejó la gestión anterior. Y hoy lo que nos están informando es que está superando el 62% a día de hoy. Con una situación económica adversa, un endeudamiento, porque hasta el finales del 2015 vinimos con políticas de desendeudamiento, con problemas inflacionarios que hoy serían considerados leves a los que tenemos hoy, pero con problemas inflacionarios, por supuesto, pero provocados más que nada por el empuje que tenía la economía en ese momento, donde estaba la capacidad instalada de producción completamente superada, cosa que se perdió y se cambió la matriz completamente durante la gestión del expresidente Macri, porque pasamos a una matriz completamente importadora y entonces muchas empresas que invirtieron en equipamiento tuvieron que apagar las máquinas y convertirse en importadores, despidiendo gente. Llegamos a tener en 2 años 170.000 desocupados nuevos. Son cosas que hay que recordar. Pero ¿qué es lo que pasó en esos 4 años? Que cayó un 47%. ¿Cómo es que se explica esa caída en números?
tengo una nota de ámbito financiero del 3 de octubre del 2019, que es muy interesante. Muy interesante. Titulada justamente "El Fondo de Garantía de ANSES perdió el 70% de su valor en dólares en la era Macri". El lunes anterior a ese 3 de octubre se anunciaba a través del Gobierno Nacional que el Tesoro dice textualmente, le encajó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Tesoro de la Nación, letras en pesos por 35.000 millones y letras en dólares por 275 millones, con vencimiento a marzo del 2020. Una operación con la que finalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le prestó 100 pesos al Tesoro, pero recibió pagarés con un valor de 60 en el mercado. 40% de recorte en una decisión, en una decisión administrativa del gobierno anterior sobre su final de gobierno. Y con el agravante de que 72 horas después esos papeles ingresaron en el plan de reestructuración de deuda, es decir, le vendieron papeles basura, sabían que los estaban metiendo en reestructuración y se los encajaron todos a la ANSES. Cayó más después de eso. ¿Cómo se explica? Eso fue el último de las medidas, pero un impacto grande al Fondo de Garantía fue la utilización como fuente de financiamiento del programa de reparación histórica. En el presupuesto 2019 se previó por primera vez la utilización de estos recursos para el pago de esas prestaciones por un total de 73.661 millones de pesos, el equivalente al 0,5% del PBI en ese año. También la derogación de la ley 27.181, que protege o protegía las participaciones accionarias del Estado en la cartera del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Esto traducido políticamente a los empresarios amigos les permitieron retirar todas las acciones que controlaba el Estado a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para que el Estado no tuviera ni siquiera la posibilidad de opinar sobre o tener integrantes en los directorios de las empresas privadas y algunos grandes conglomerados nacionales e internacionales que trabajan en Argentina. A mí me queda muy en el recuerdo las veces que iba Guillermo Moreno y Axel Kicillof al directorio de Clarín para reclamarle que reinvirtiera y no fugara, que reinvirtiera en la Argentina toda la pauta que se le pone permanentemente de parte del Estado. Después dicen que son empresas, pero viven de la pauta del Estado, entre otras cosas. También hubo muchos préstamos a las provincias. Corrientes ha resultado también beneficiaria de los préstamos que se hicieron durante el macrismo y que resolvieron buenos. Si son para desarrollo, tendríamos que ver, pero es el mecanismo. Y la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad con controversias judiciales. ¿Recuerdan esos juicios? Todo eso
del 47% del valor visto en perspectiva final, en dólares. Y la administración actual, con una situación adversa, con problemas, ya no vamos a reiterar cada una de las cuestiones, pero la principal situación adversa es, como bien dijo acá la compañera concejal, es la irresponsable deuda con el Fondo Monetario Internacional a que nos tuvimos que volver a allanar sin ni siquiera ser discutido en el Congreso Nacional. 50.000 millones iniciales que pasaron a 57.000 millones sobre el final de la gestión y que atinadamente el presidente Alberto Fernández desestimó los últimos desembolsos, por lo que quedó en aproximadamente 45.000 millones de dólares de deuda, y que hubo que, desde el inicio del 2010, de la gestión de diciembre del 2019 hasta el 2022, principio del 2022, se estuvo renegociando, se llegó a un acuerdo del cual inclusive muchos integrantes del gobierno del Frente de Todos, del Frente del Gobierno, no estamos de acuerdo. Creemos que se tenía que seguir, que se tiene que seguir negociando, que se tiene que volver a replantear, porque esta deuda los términos de esta deuda es impagable. Nos remesaron en 2 años, en 1 año y medio, en 2 años, lo mismo, prácticamente lo mismo que el Fondo Monetario Internacional destinó durante la pandemia para 85 países. Es una barbaridad. Es de la cuota que tiene de participación a la Argentina en el fondo, 1.110% por encima de la cuota. Completamente ilegal, está en contra de todos los estatutos del fondo. Tenemos que pelear esa carta, hay que seguir peleando esa carta. Pero bueno, esa es otra discusión. O por ahí es parte de la discusión, porque en realidad la discusión que nos tenemos que dar, el problema que realmente acosa a los vecinos y vecinas del Corriente, es este lastre de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Por todo eso, por todo esto que estamos aclarando, y hay una cuestión más, porque el concejal Propinati habló y sacó la carta del campo que es afectado. Y la verdad que el campo que es afectado por las decisiones y por determinadas políticas, y que no es todo el campo. El campo son los pequeños y los medianos productores, no los pools de siembra. Los pools de siembra son operadores financieros, no es el campo. Los que no liquidan como corresponde, los que fugan el dinero del campo, los que constantemente presionan para que el Estado no tenga injerencia, son estos actores que son operadores financieros, no son el campo. El campo son los pequeños y medianos productores que hoy reclaman un Estado fuerte que accione sobre las consecuencias de la sequía, que van a pedir que el Estado accione sobre consecuencias de inundaciones
cuando tengamos el niño nuevamente, si alguna vez se da nuevamente, porque el Estado tiene que ser fuerte y tiene que poder, y para poder resolver eso no tenemos que estar endeudados irresponsablemente para alimentar fugas de capitales. Tenemos que endeudarnos para industrializarnos. Entonces, el problema, lo que tenemos que discutir es la matriz, y lo rechazamos porque rechazamos este proyecto porque detrás de proyectos como este se esconden actores que buscan liquidar definitivamente el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y volver a entregar el negocio también a actores especulativos y tener nuevamente a FJP, pasar, desmantelar el sistema de reparto y volver a sistemas privados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Nieves. Gracias, señor presidente. Bueno, adelanto que apoyo en todas sus partes la iniciativa que ha planteado el concejal Barrios, y sumo a este rechazo también mi repudio. Mi repudio por una medida que entiendo que es inconstitucional, es una medida delictiva, es una medida irresponsable y es una medida inmoral. Es una medida inconstitucional porque, como bien lo dijo el concejal Barrios, se hace a través de 2 DNU, salteando el Congreso de la Nación cuando está en pleno funcionamiento, vulnerando el 99, inciso 3, que establece claramente solamente pueden llevarse adelante estos DNU, no solamente en razón de necesidad de urgencia, sino también cuando no pueden llevarse adelante los mecanismos ordinarios previstos por la Constitución, es decir, el Congreso funcionando. Y la propia Corte Suprema, y aclaro, no esta Corte Suprema con la integración de ahora, sino la Corte Suprema integrada durante gobiernos kirchneristas, ha entendido en los fallos Berrocchi, consumidor argentino, que los DNU solamente pueden ser llevados adelante en casos extremos y extraordinarios, como son, por ejemplo, una invasión o un desastre natural. Y el gobierno de Alberto Fernández, proporcionalmente, es el que más DNU ha llevado adelante desde la vuelta de la democracia. Lo ha superado ampliamente al presidente Menem y al presidente Kirchner, que son los que más han abusado de esta institución. Así que, en primer lugar, rechazamos esto porque entendemos que es inconstitucional. Pero también decimos que es delictivo. Es delictivo porque, como bien también ya lo adelantó el concejal Barrios, ha habido una denuncia, no solamente un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de estos decretos, sino también denuncias penales por malversación de caudales públicos, por utilizar los fondos de los jubilados, por utilizar los fondos que expresamente fueron establecidos y creados para proteger a los recursos de los jubilados de las devaluaciones, de la inflación, y lo hizo el propio kirchnerismo, que fue el que trajo de nuevo la inflación a la Argentina en la primera década del siglo XX. Entonces tenemos una actitud delictiva y una denuncia por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, porque claramente esto ha sido anunciado públicamente que va a ser utilizado para ser rematado y poder con esto estabilizar el dólar financiero y financiar el déficit fiscal. Decimos también que es irresponsable porque los recursos de los jubilados se terminan utilizando aparentemente para cualquier cosa menos para lo que deben ser utilizados. Anteriormente se utilizaban para financiar el fútbol para todos, se utilizaba para financiar la asignación por hijo, y ahora resulta que, como bien lo ha denunciado el diputado Ocio, como lo ha denunciado la diputada Caña, se utilizan para buscar estabilizar el dólar financiero y financiar el déficit fiscal. Y quiero recordar aquí, señor presidente, ya que veo que hay concejales interesados por la historia, ya que en
echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto en el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos agregado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Y una vez que se ha sacado el capital, es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera. Los que me conocen saben bien que no soy mayormente afecto a las administraciones del justicialismo, pero creo que aquí describe con claridad meridiana el asalto y la expoliación que está cometiendo el Estado argentino de los fondos de los jubilados. Y quiero reivindicar que la ley previsional sancionada, la ley de movilidad previsional sancionada durante el gobierno del presidente Macri, que luego fue suspendida por un decreto del presidente Fernández y que hoy le estaría dando a los jubilados una actualización por inflación por arriba del 30% de lo que actualmente están cobrando los jubilados. Y contra esa ley, el kirchnerismo intentó sabotear una sesión legislativa y en conjunto con otras organizaciones tiraron 14 toneladas de piedra sobre el Congreso de la Nación. A esta actitud, por supuesto, hay que sumarle el desprecio que han tenido los gobiernos kirchneristas sobre los jubilados, con el veto del 82% móvil, suspendiendo por decreto esta legislación que hoy sería mayormente favorable, y sobre todas las cosas, y por esto creo que esta medida también es inmoral, por el contexto en el cual se lleva adelante, donde el ANSES está sometiendo a 250.000 jubilados a que tengan que reclamar en la justicia su haber jubilatorio para que no sea carcomido por la inflación. Y en el mismo momento, en el mismo contexto, ¿cuál es la única causa que el ANSES no lleva a juicio? La única causa que el ANSES no lleva a juicio es precisamente la que beneficia con una doble pensión de privilegio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, violentando la ley de jubilaciones del expresidente, que en su artículo 5 establece claramente que son incompatibles la acumulación de estas pensiones y que por eso en este momento está siendo judicializado y está en instancia de la Corte. Por eso voy a apoyar este proyecto, señor presidente, porque creo que esta medida es inconstitucional, es delictiva, es irresponsable, es inmoral y porque está demoliendo o terminando de demoler el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está demoliendo el salario de los jubilados y en definitiva está demoliendo nuestras instituciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, tenemos entonces una moción por el rechazo. Concejal, en el orden que fue pedido, concejal Blanco Larroita. Muy bien, tiene la palabra concejal Miral. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que analizaba en profundidad hechos que vienen sucediendo de manera recurrente acá en el recinto respecto a los temas nacionales. Quiero decirle, señor presidente, que respecto al tema, no estoy a favor de los DNU, esa es mi posición, no estoy a favor de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional respecto a este punto, pero tampoco estoy de acuerdo en cómo se lo trata de plantear o cómo se trata de plasmar en los diarios de mañana una noticia que no tiene absolutamente nada que ver con la función del Consejo Deliberante. En primer lugar, hace una sesión atrás, en algún momento, entre algunos argumentos respecto a un pedido de informe, a mí se me decía que no se podían comprar manzanas en una ferretería o algo parecido. Yo creo en esto, que esto honestamente es muy parecido a querer comprar una manzana en una ferretería. En primer lugar, creo que existen tres órdenes del Estado bien diferenciados y cada uno con su rol. El Consejo Deliberante es el órgano más próximo al vecino. Y si la intención es cuidar el bolsillo del vecino,
pensar en los jubilados de esta ciudad, los que se van a jubilar como empleados públicos municipales, que están sin necesidad de hablar de estos DNU, están subterráneamente bajo la línea de la pobreza. Me parece hipócrita querer disfrazar una situación como comunal y prenderse de un discurso haciendo fiscalía o tratando de generar una sensación de que somos fiscales del Estado, cuando en realidad no podemos ni siquiera cumplir el rol de contralor del concejal respecto a las finanzas del municipio. Porque si por un lado somos fervientes defensores del control del Estado Nacional, de los decretos del Estado Nacional, de las leyes del Estado Nacional, de por qué no sesiona el Estado Nacional, también deberíamos ser celosos del rol que tenemos como concejales. Entonces, yo este titular del diario de mañana, el Consejo Deliberante se promulgó a favor de los jubilados. Sí, yo estoy a favor, no estoy de acuerdo con estos DNU, no voy a acompañar bajo ningún punto de vista una medida que a mí me parezca arbitraria o con la que no estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, creo y es la actitud para con el vecino, para el próximo, para el que nos votó, para el que está preocupado por sus impuestos, para el que está preocupado por la luz, para el que está preocupado porque el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, pero no por lo que pasa a nivel nacional solamente, sino por lo que pasa en el municipio. Y entonces cuando vemos los gastos del municipio, y ahora vamos a tratar justamente un tema que es la compra de 10 vehículos de la municipalidad, de 10 millones de pesos, un presupuesto de 100 millones de pesos para que un grupo selecto de funcionarios anden paseándose por 4x4 en la ciudad de Corrientes. Eso sí me parece claro. Y me parece hipócrita querer dejar este tema, como se ha tratado de dejar otros temas, dándole un excesivo tratamiento cuando sabemos que somos un consejo deliberante. Y el consejo deliberante está para tratar los temas que le interesan al vecino. Este tema lo podemos declarar, pero tiene esta forma de sentencia. Y si van a utilizar los resortes del Estado para hacer eco de lo que pasa en el gobierno nacional, yo les digo, ¿por qué no utilizamos lo que tenemos? ¿Por qué en vez de presentar un problema de un proyecto de declaración de rechazar, no instruimos al departamento jurídico a que accione, que presente un amparo, o la Fiscalía del Estado de la provincia, que son los organismos competentes? ¿Por qué dejamos la palabra acá como si estuviéramos decidiendo sobre los DNU? Rechazar. No tenemos facultad para rechazar nada. Podemos manifestarnos el repudio, podemos rechazar la manera en la que lo hicieron, podemos estar en contra, podemos estar a favor de las inconstitucionalidades. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es tirar una cortina de humo para que algún medio mañana hable de los problemas que tiene el gobierno nacional y no de los problemas que tiene esta municipalidad. Entonces, señor presidente, quiero ser honesto, más allá de la hipocresía, en virtud de no quedar como un concejal que no está de acuerdo y no hace frente a una medida arbitraria, voy a acompañar el proyecto, porque no tengo miedo de decir que no estoy de acuerdo con el DNU. Pero muchachos, no seamos hipócritas, no le invitamos a la gente. Diríjase No le engañemos. a la presidencia. Sí, señor presidente. No le engañemos a la gente. No somos la Cámara de Diputados de la Nación. Y si alguno quiere ir a discutir estos temas en la Cámara de Diputados de la Nación, que se postule, que gane la elección, que se vaya a Buenos Aires. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. La palabra a la concejal Frank por la provincia. Gracias, señor presidente. Sí, me parece hipócrita esta declaración de interés que parece más una sentencia, como dijo acá el concejal Almirón. Sí, me parece hipócrita la memoria selectiva que tenemos al establecer los considerando de esta declaración de interés. Sí, me parece hipócrita decir que es algo delictivo. Si es algo delictivo hay que acudir a la justicia, como bien dijo en varias ocasiones en este mismo cuerpo el concejal Nieves.
Sí, también hay que tener, en otras ocasiones, el concejal Diego te dijo que si le parecía que había maniobras delictivas que teníamos que acudir a la justicia, eso simplemente. Sí, me parece también importante resaltar que las jubilaciones se pagan con el aporte de los trabajadores y las retenciones de los impuestos nacionales coparticipables. Y que sí hay una emergencia nacional. La emergencia nacional es la sequía que está transitando el sector agropecuario. Nosotros somos un país agroexportador. Esta sequía está afectando las exportaciones agropecuarias, por lo tanto va a afectar la coparticipación porque va a afectar los recursos que va a tener nuestro país. Y las jubilaciones no se pagan con el Fondo de Sustentabilidad. El Fondo de Sustentabilidad, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por diversos tipos de activos financieros y es parte de un sistema integrado previsional argentino. Y tiene varios objetivos. Uno es atenuar el impacto financiero sobre el régimen previsional. Impacto financiero, no estamos hablando de pagar a los jubilados. Y otro, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público. Y son estas inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad las que buscan promover el crecimiento económico y generar más empleo y evitar la especulación financiera. Por ejemplo, con el Procrear se invirtió en viviendas y mensualmente se está retribuyendo nuevamente a este fondo para que sea una inversión. Este fondo fue creado en el 2008. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en los últimos 3 años, como han dicho mis compañeros, se incrementó un 62%, y eso tiene que quedar muy claro, se incrementó un 62%. Y la memoria selectiva hace olvidar que había disminuido en más de 35.000 millones de dólares el Fondo de Sustentabilidad en el régimen anterior, o sea, durante el gobierno de Mauricio Macri. Es más, también se olvidaron que tanto el entonces presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti, como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron imputados por la Fiscalía, por la fiscal Paloma Ochoa, por la eventual comisión de delitos de otorgamiento de actos irregulares indebidos, estafas y defraudación. O sea, se accionó con la justicia. Después, por supuesto, cayó en el juzgado de Daniel Rafecas y sabemos cómo está todo. Durante el gobierno anterior se utilizaron los dólares del ANSES para comprar títulos públicos. O sea, había dólares en el ANSES y se utilizaron para comprar títulos públicos que después se fugaron, esos dólares se fugaron. Y es lo que termina generando una deuda de dólares del ANSES con el gobierno nacional. Y acá tenemos que separar dos tipos de deuda. La legislación extranjera, que no cabe duda que no estamos en condiciones de pagar esos dólares, porque esos dólares ya no existen, se fugaron. Se fugaron como lo explicaron los compañeros en sus alocuciones. Y figuran en el exterior como registro de deuda externa del país. Y tenemos una legislación local. Y este es un tema aparte. Este es el tema que se legisló mediante el decreto de necesidad y urgencia, y lo vuelvo a repetir, hay una necesidad y una urgencia por la crisis de la sequía. Y esto es que le permita al gobierno nacional cierta flexibilidad para manejar los dólares en bolsa, que tiene una gran incidencia con el dólar blue, que sabemos que manejan dólar blue, que podrían generar aún más inflación y afecta todavía más la economía.
Y como expliqué al comienzo, es con el aporte de los trabajadores activos y de las retenciones de los impuestos nacionales coparticipables que se paga la jubilación del jubilado. Entonces, es necesario tener herramientas financieras para hacer frente a la crisis actual de la sequía, para que el Estado Nacional no tenga aún una mayor crisis económica, justamente para defender el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados que han trabajado toda su vida. Como sabemos, sabemos que hay una deuda del ANSES con el IPS, pero no es una deuda generada en estos 3 últimos años, es una deuda que se ha tenido desde antes y los reclamos no han surgido. No hemos escuchado esos reclamos anteriormente al presidente Mauricio Macri, pero sí escuchamos como oportunismo político esta declaración de interés. Entonces, en realidad lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué pasó con los dólares que se han jugado? ¿Qué pasó con esos dólares? Porque ANSES tenía dólares y en el gobierno de Mauricio Macri se cambió esos dólares por bonos con vencimiento. ¿Queremos realmente como país agroexportador tener menos herramientas para enfrentar la sequía y que eso afecte aún más a nuestra economía, a los salarios y a nuestros jubilados? Y otra pregunta que también la mencionó acá el concejal Almirón: ¿es competencia del honorable Consejo Deliberante cuestionar, no cuestionar, sino, como dice, sentenciar, como si nosotros tuviéramos la solución a esto, cuando en realidad hay otras herramientas de acción que puede utilizar el Ejecutivo Municipal y también los concejales de oficialistas respecto a esto? Y otra cosa más quiero dejar aclarado: nosotros estamos en amplia minoría, somos 5, somos 4, que vamos a rechazar esta declaración de interés. Y sabemos que últimamente, en las últimas sesiones, se están poniendo en tela de juicio cuestiones nacionales, cuando en realidad lo que nos debería importar a nosotros es cómo el Poder Ejecutivo Municipal puede trabajar de la mejor manera posible en beneficio de todos y todas y todos los vecinos. Simplemente eso, señor presidente. Gracias, señora concejal. Sí, brevemente, señor Mirón. Sí, simplemente, señor presidente, por lo fundado y ante la hipocresía del acto y sentando, dejando clara mi opinión, que estoy rechazo lo de la U, pero me voy a abstener a votar simplemente por el hecho de no compartir la metodología que se utiliza para instalar temas en los distintos medios de comunicación y llevar agua para un molino del que no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Voy a solicitar la abstención al cuerpo. Muy bien, a consideración del cuerpo la solicitud de abstención efectuada. Queda autorizado a abstenerse. No tenemos dos mociones, entonces, una por la aprobación y otra por el rechazo del proyecto de declaración. Sírvanse levantar los brazos quienes estén por la aprobación del proyecto. ¿11 votos por la aprobación? Por el rechazo, por favor. 4 votos por el rechazo y una abstención. Queda aprobado el proyecto de declaración. Expedientes con despacho de comisión. Expediente número 563-C-2022. Concejales Nieves Fabián y Gauna Gabriela. Hereda un proyecto de ordenanza, impone el nombre de Héctor Zimmerman a la plazoleta que se encuentra entre las calles Eduardo Madero, Palomar Grande, Los Cocos y Dardo Rocha,
del barrio Víctor Colas. La Comisión de Cultura, Educación y Turismo aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ordenanza que se detalla, hojas 11, 12 y 13 del presente. Ponemos a consideración del cuerpo el despacho de la Comisión de Cultura. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 680C-2022, concejal Ojeda María Florencia. El nuevo proyecto de ordenanza establece el recorrido de las 7 iglesias en el ámbito de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. La Comisión de Cultura, Educación y Turismo y la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla a hojas 2 y 3 del presente. A consideración del cuerpo del despacho de las Comisiones de Cultura y Legislación, queda aprobado en ordenanza. Expediente número 364F-2015. Fernández Olga. Solicita tarifa social ADEMA A1006275-1. La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla a hojas 75 del presente. A consideración del cuerpo del despacho de la Comisión de Legislación, queda aprobado en ordenanza. Expediente número 1796C-2022, concejales Ojeda Duarte Cecilia y Vallejo Sofía. Elevan proyecto de ordenanza, modifica la ordenanza 5018 de susceptibles de donación. La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla hojas 2 a 4 del presente. A consideración del cuerpo el despacho de la Comisión de Legislación, queda aprobado en ordenanza. Expediente número 191A-2022, Asociación Bancaria. Solicita baja de clave comercial número 27907 y alta como contribuyente sin fines de lucro. La Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuesto aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 67 del presente. Se encuentra en consideración del cuerpo el despacho de la Comisión de Hacienda, queda aprobado en ordenanza. Expediente número 91M-2022, Martínez Teresita. Solicita exhibición, pago impuesto inmobiliario ADEMA A10095-503-1. La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 66 del presente. A consideración del cuerpo el despacho de la Comisión de Hacienda, queda aprobado en ordenanza. Expediente número 1221S-2023, Secretaría de Hacienda. Solicita compra de vehículos. La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla a hojas 21 del presente. Tiene la palabra el comisionado Mirón. Gracias, señor presidente. Este es uno de los puntos que justamente hace a la tarea del concejal. No formo parte de la comisión, sé que en labor parlamentaria que puedo participar, que está dentro de mis facultades. No concurría a las reuniones, no formo parte de las comisiones, por lo tanto a veces ni siquiera sé los horarios. He solicitado pertenecer a alguna de las comisiones este año. El criterio fue no tener comisiones, así que bueno, leí el proyecto hoy y lo voy a analizar de manera conjunta. En primer lugar, me parece que esta situación de comprar 10 vehículos, 10 planes de ahorro de 10 vehículos que su valor es aproximadamente 10 millones de pesos, es claramente una manera de burlar el sistema de contrataciones del Estado. Porque pagando las cuotas, uno no necesita llamar ni a concurso, ni es más, lo puede adjudicar de manera directa. En primer lugar,
Presidenta, tiene que ver mi planteo y voy a mocionar el rechazo a este proyecto porque es claramente una manera de evadir uno de los controles más importantes. El segundo es que cuando uno va leyendo el expediente ve las notas de los distintos funcionarios de área solicitando la necesidad imperiosa de tener una 4x4. Yo, no sé, me pregunto si el día de mañana este cuerpo solicitara para las autoridades del Consejo Deliberante, es necesario que el presidente la compra de una 4x4 y del vicepresidente primero y del segundo y de los presidentes de comisión y de la secretaria. No está bien. Hay algo que no está bien, digamos. O lo estamos pidiendo mal o no estamos viendo cómo funcionan las cuentas del Estado. Pues si usted me dice vamos a gastar 100 millones de pesos para pagar lo que en su momento fue un puntal de seguridad, los DPS de la ciudad, y vamos a tener mayor control sobre la ciudad, es una compra que apunta a la seguridad. Sí, van a ver, y con esta plata se pueden comprar más de 40 vehículos. O sea, tranquilamente se podría estar hablando no de 10 4x4, sino se podrían estar hablando de 40 vehículos destinados al área de seguridad. O más de 100 motos motos nuevas destinadas a tránsito. Pero se opta por el camino sin evaluar ni siquiera el gran problema que tiene la municipalidad con los vehículos que se encuentran en reparación o vehículos que ya deberían ser dados de baja, rematados. Sin embargo, a la hora de comprar no se evalúan esas cosas. Entonces, vuelvo a reiterar, no me parece lógico que si estamos cuestionando la economía, que si estamos cuestionando la inflación, si sabemos que llega el momento de ajustarse, si sabemos que tenemos que tener ser mucho más duros en el control del gasto público, que esta municipalidad nos plantee hoy la compra de 10 vehículos 4x4, que claramente tienen una finalidad que no tiene que ver con el uso ni la mejora, con el uso para el vecino ni la mejora de un servicio. Tiene que ver con que es un año electoral, tiene que ver que es una flota de logística importante que sirve para otras cosas y que la verdad no es relevante para ponerlo hoy en el tapete si estos gastos son importantes para la municipalidad. No encontré ninguna fundamentación en el expediente que haga importante o que el municipio tenga la necesidad imperiosa de tener 10 4x4 nuevas. Entonces, sinceramente, señor presidente, apuntándole a esta situación de la ley de contrataciones del Estado, en las cuales claramente a través de estos planes se burlan, se evaden, se le hace un dumping, se busca el atajo de cómo hacer compras sin tener los controles, sin tener los resortes de controles a los que tienen que estar sujetos este tipo de compras. Y el tipo de uso y el tipo de adjudicación, porque no sabemos si se le va a dar el uso que dice, si se le va a otorgar a los funcionarios que solicitaron. Es discrecionalidad del Poder Ejecutivo asignarle las tareas que corresponden, que él considere importantes. Después vemos bloqueada dando vueltas con plata de los vecinos, fin de semana, con gente que traslada cosas que no tiene que trasladar y hace cosas que no tiene que hacer. Así que bueno, señor presidente, mi moción respecto a este expediente es el rechazo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Sí, gracias, señor presidente. Justamente por una cuestión de control y de transparencia, como bien hizo alusión el concejal preopinante, es que la modalidad de la compra de estos vehículos y este expediente que estamos tratando tiene que ver con una modificación que se hizo el año pasado con muy buen criterio por parte de este Consejo Deliberante a nuestro presupuesto, en donde está amparado en el artículo 8 para que todas estas adquisiciones que el Departamento Ejecutivo pretenda llevar adelante puedan venir al Consejo Deliberante para nuestro análisis, reitero, por una cuestión de transparencia y de control, y la respectiva autorización.
es por eso, señor presidente, que voy a solicitar la aprobación del expediente. Gracias, señor concejal. Muy bien, tenemos dos mociones. Sírvanse a votar, por favor, los que estén por la aprobación del proyecto del despacho de la Comisión de Hacienda. Votos por la aprobación del despacho. Sírvanse a votar los que estén por el rechazo. Un voto por el rechazo. Queda aprobado el despacho de ordenanza. Expediente número 15B 2022. Vivanco Cámara María Soledad solicita condonar la deuda del automotor por discapacidad propia y de su hijo. La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 18 del presente. La Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuesto aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 31 del presente. Como se acordó, vamos a poner a consideración del cuerpo el despacho de la Comisión de Hacienda con modificaciones. A consideración, queda aprobado en ordenanza. Los expedientes contenidos en el punto D fueron girados al archivo desde las comisiones respectivas en cumplimiento de nuestro reglamento interno. Los expedientes de control de gestión se realizarán en Secretaría 72 horas y posteriormente se giran al archivo. Que conste que se encuentran ausentes con aviso los concejales Lovera y Miranda Gallino. Invito a la concejal Meca a arrear el pabellón de la ciudad, a la concejal Mestres a arrear el pabellón de la provincia y al concejal Mosquera a arrear el pabellón nacional.